con una valoración de Elias Harris sobre el partido. Please, your comments on the game. I think we started the game too slow. Gave Baskonia too many easy looks, especially transition defense. We were too slow there, too many easy layups. And the tough part is once you're down 10 points, 15 points against a EuroLeague team, it's tough to come back, especially on the road. And we did a better job towards halftime, where we found our rhythm and closed the gap. But I think just the first quarter is what killed us for the rest of the game, and we couldn't recover throughout the 40 minutes. Thank you. Thank you very much. Bueno, pues estamos ya con el entrenador de Casa de Zaragoza, con Sergio Hernández, que nos va a hacer una valoración del partido, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, en principio felicitar a Baskonia porque tuvo una semana muy intensa, muy dura y hoy mostró una cara muy buena. La verdad que es un equipo tremendamente competitivo. Jugar con este nivel de concentración después de haber jugado 2 partidos de Euroliga en la misma semana habla muy bien de ellos, así que felicitarlos. Nos sacaron de nuestro ritmo natural. Veníamos con más de 95 puntos por partido en los últimos 6 o 7 juegos y quizá eso nos jugó en contra hoy. Pensábamos que siempre el problema iba a ser la defensa y hoy fue el ataque. Baskonia nos defendió excelente, nos quitó la dinámica, no nos permitió correr el campo, y cuando nos puso estacionados no nos dejó jugar nuestro básquetbol colectivo, nos obligó a poner el balón mucho en el piso, jugar mucho 1 contra 1, y ahí ellos son especialistas. Nos hizo jugar de mal humor, con la autoestima baja casi todo el juego, y ofensivamente estuvieron lúcidos, nos corrieron en el campo, nos lastimaron cada vez que nos equivocábamos. Supieron jugar para los tiradores en el momento que lo tuvieron que hacer, fueron profundos con el juego interior. La verdad que generalmente uno tiende a hablar mal de su equipo cuando pierde por 20, pero en este caso vale más hablar bien de Baskonia y entender que fueron absolutamente superiores y felicitarlos. Bray cambiando el juego donde está Benzin, que busca el triple, que busca el empate y lo convierte a 8 en el marcador. Vaya rotura de Henry para ese lanzamiento desde la esquina que convierte Tadas Sedekerkis. Más 9, recortando la distancia. 4 puntos consecutivos para el equipo maño. Ahora Canastón. Este sí es Anuan, 2+1. Baskonia se llegó a colocar hace nada 7 puntos, sí. La máxima diferencia, no ha estado todavía el equipo maño por delante en el marcador. Decía que tenía hace nada 7 puntos, ahora está con 14, que son 12 por esta canasta de Elias Harris. Y bueno, de ese balón a la esquina, una inversión al centro y el triple liberado para Dragic, que ahora ve precisamente cómo rompe su defensa con este pase telegrafiado a Elias Harris. Giedraitis. Se le hizo de noche Giedraitis. Oh, pero llegó desde atrás para conseguir ese mate. Sedekerkis. Esto es el canasta seguro, destrozando ahí el aro a una mano. El mate de Yusuf Afol. Diop se va a tener que tirar de 3. Está solo, se acaba el partido. El triple para Elimane, Diop para la máxima ventaja, 89-61.